Dentro del trabajo de campo se visitaron dos personas que son pequeños comerciantes dentro de estas relaciones. Primero, acá los cucuteños nos consta que por el fenómeno de frontera que vivimos, hace unos años la mayoría de colombianos se trasladaron a Ureña primordialmente, y allá se encuentran todas las empresas textileras, o sea, todas las costureras, todas las personas, más de 1.200 personas que se dedican efectivamente al diseño de los blue jeans, todo lo que es confección. Vino la crisis que el bolívar desde hace unos años para acá está más o menos entre 20 y 23 centavos, y se trasladaron nuevamente de Venezuela para Colombia. Entonces hay una nueva modalidad de empresas que se llaman satélites, y se escogieron únicamente a dos almacenes, Rayotés y Macités. Rayotés y Macités tienen relaciones de crédito soportadas, como es la normalidad, entre grandes comerciantes. Fabricato y Coltejer son los proveedores de toda la parte textilera, de todas las telas. A su vez, Macités y Rayotés tienen a unos clientes que son 5, y también entre ellos opera de manera fácil la operación de la compra y el soporte de la factura cambiaria. Pero estos 5 comerciantes, el que menos tiene 150 satélites. Son las familias que viven en los barrios de Atalaya, de La Libertad y de Los Patios, que ellos simplemente le entregan la materia prima, botones, cierres, hilo, telas, y estos al final de la semana le entregan confeccionado todo lo que requieren para que las comercializadoras internacionales lo lleven hacia Venezuela. ¿Cómo opera la relación de los satélites dentro de la relación de crédito? Inicialmente, de acuerdo con el avance de la tecnología, hace unos 7 años para atrás era un avance y era lo último tener fax, y entonces todos los pedidos se hacían por fax. Posteriormente vino el correo electrónico, en estos momentos obsoleto y está recogido. ¿Cómo se comunica el satélite frente al proveedor que está en Cúcuta, en el centro? Hoy, a través de mensajes de texto o a través de un PIN. Sencillamente le dice 50 rollos de tela para allí, y automáticamente la tela le llega. ¿Qué hay entre este acreedor y deudor? Soportes, mensaje de texto y PIN. Segundo caso, fuimos a Cenabastos. ¿Cómo operan en los galpones donde venden frutas? Hay unos mayoristas que llegan con camiones. Los que venden allí, ellos toman toda esta fruta y la entregan en todas las tiendas. ¿Cómo opera la relación entre los proveedores de Cenabastos con los tenderos de Cúcuta, Los Patios, Villarrosario y de Zulia? Teléfono. ¿Quién lleva la relación? El señor de Cenabastos en un cuaderno. No hay letra, no hay cheque, no hay pagaré, no hay factura, no hay ningún documento. Observemos en el primer caso de los textileros, hay documento porque encontramos el PIN o el mensaje de texto, y ambas partes se quedan con los soportes respectivos. Segundo caso, ¿quién lleva el soporte de la relación? Únicamente el acreedor. ¿Y qué es lo que lleva? Un cuaderno donde le hacen pedidos y semanalmente o quincenalmente hacen los cortes respectivos. Problema número 1. Mientras que la relación está normal, no sucede absolutamente nada. Cuando el deudor no cumple la obligación, problema gravísimo. Esa persona lo primero que acude es ante un abogado, y esa persona no tiene absolutamente el título ejecutivo para poder demandar. Es decir, estamos ante una circunstancia que esa persona tiene un problema gravísimo. Y entonces el primer problema es la relación con el abogado y el cobro de honorarios. El segundo, actualmente hay 2 vías para poder llegar a obtener la tutela efectiva. ¿Cuál es la primera? Está en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil. Quien pretenda demandar o tema que lo demanden podrá solicitar por una sola vez interrogatorio de parte. Y entonces hoy en día la competencia de los jueces civiles municipales. Y usted va a un interrogatorio, estadísticas, ¿cuánto se demora para obtener usted la prueba anticipada? De 6 a 7 meses, si le va bien. Y corre el riesgo de que la persona o no concurra al interrogatorio, o que tenga todas las dificultades, o que no confiese y usted no tiene título ejecutivo. Segundo caso, si no hizo uso de la prueba anticipada, que es una medida cautelar, tiene que ir necesariamente a un ordinario, a un proceso que, como lo explicaba el doctor Ulises Canosa, tenemos culturalmente todos en la mente, que tenemos que ir ante un juez, el monitorio también.
que se inicia con una demanda, que hay que notificar al demandado, que se le da un término para que conteste la demanda, que posteriormente el juez lo cita a una audiencia donde va a haber una conciliación, donde va a haber saneamiento del proceso, donde se van a fijar los hechos y las pretensiones, donde se van a decretar las pruebas. Posteriormente viene la práctica de las pruebas y después terminará con una sentencia. La referencia que hizo el doctor Ulises Canosa, yo ahora me ubico en el polo opuesto para poder entender qué es el monitorio. Y voy de una vez con todas, porque es que no se puede confundir el proceso monitorio con el proceso de estructura monitoria, que son dos cosas. Cuando vino el Código Modelo para Iberoamérica y cuando viene el Código de Uruguay, que es idéntico o casi que idéntico al Código Modelo para Iberoamérica, se habló del proceso monitorio, pero ese proceso no es monitorio, es un proceso de estructura monitoria. ¿Cuándo sabemos que estamos frente a un proceso monitorio? Primero, cuando la relación o el vínculo de los sujetos es únicamente de crédito, es decir, estamos frente a un objeto que es una deuda, que se trate de una suma líquida de dinero, que se trate de un acreedor y de un deudor. ¿Cuál es la finalidad del proceso monitorio? Obtener de manera rápida y eficaz un título ejecutivo. ¿Cómo obtenemos en el caso de los dos acreedores anteriores el título ejecutivo? A través de la confesión extrajudicial o a través de una sentencia proferida en un ordinario después de 20 años. Hoy, ¿qué buscamos con el proceso monitorio? Que de manera rápida el acreedor concurra ante el juez. Entonces, por finalidad, el proceso monitorio tiene que busca es un título ejecutivo que hace tránsito a cosa juzgada. Esa es la finalidad del proceso monitorio. Pero en sí, ¿cuál es la estructura del proceso monitorio o en qué se diferencia el proceso monitorio del que culturalmente todos tenemos en la cabeza? Que nadie puede ser vencido sin ser oído. En el proceso monitorio, la relación inicial es entre el acreedor y el juez. Y el juez, sin oír al deudor, porque aquí no hablo de demandado, ordena intimarlo, ordena requerirlo, y pueden pasar las siguientes situaciones. Primera, que el intimado concurra al despacho y pague, porque sabemos que toda obligación se extingue con el pago. Segunda, que el intimado no concurra o sencillamente concurra y guarde silencio. La intimación presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Primera conclusión, el proceso monitorio termina de donde comienza el proceso ejecutivo, porque el proceso ejecutivo comienza con un título ejecutivo. Tercera, que comparezca el deudor y objete total o parcialmente el crédito, que diga que no está de acuerdo, es decir, que excepcione, que invoque nuevos hechos que ataquen esa pretensión, total o parcialmente. ¿Qué sucede? O sea, ¿cuál es la característica esencial entonces del proceso monitorio y de los procesos de estructura monitoria? Que se invierte el contradictorio. Es decir, que el proceso monitorio se inicia con una sentencia, pero no se vulneran en absoluto los principios de publicidad y contradicción. Una vez el deudor concurre al proceso, depende de él si se abre el contradictorio, o depende de él si estamos frente a un título ejecutivo. En el primer caso, en el caso de la prueba, la diferencia entre el proceso ejecutivo y el monitorio es que en el proceso ejecutivo el presupuesto es que tiene que existir un título que contenga una obligación que emane del deudor o del causante y que constituya plena prueba en su contra y que se trate de una obligación clara, expresa, todo lo que manejamos y exigible. En el proceso monitorio no se requiere es una prueba documental, pero no se requiere la prueba plena, sino un principio de prueba. Es decir, la prueba puede emanar del deudor, pero también puede emanar del acreedor. La primera conclusión que vamos a sacar en cuanto a los ejemplos iniciales, ubíquense en Cenabastos para iniciar el monitorio. Basta con que el señor desprenda la hoja del cuaderno y llegue con ese documento, que es la apariencia que él tiene, y el juez simplemente, o con demostrar una relación permanente y continua entre ellos, intima al deudor. Estamos acostumbrados en el ejecutivo que el documento tiene que emanar directamente del deudor. Aquí podemos aportar documentos que provengan del deudor o que se encuentren en poder del acreedor. Y entonces los pedidos, la mayoría de comerciantes, en las relaciones de ellos, todas están precedidas de pedidos.
Todo documento, es decir, un correo electrónico, un correo por internet, de texto, un PIN, absolutamente, todos estos documentos sirven para iniciar el monitoreo o el proceso por intimación. Y entonces el juez muy seguramente va a intimar, va a requerir al deudor. Cuando se presentó el proyecto por parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, se habló de asuntos de mínima cuantía. Para fortuna, cuando llegó al Congreso de la República, en el primer debate se habló que era para asuntos de mínima y menor cuantía. Cuando llegamos al segundo debate, quedó claro que se trata de obligaciones que persigan el pago de una suma de dinero que sean de mínima y menor cuantía. Anoche ya lo modificaron, lo dejaron para asuntos de mínima cuantía. Si estamos hablando de un monitoreo, la verdad, y lo tenemos que defender, es que no se trate ni de asuntos de mínima ni de menor, sino que se trate de asuntos de cualquier cuantía. ¿Qué otra característica tiene el proceso monitoreo? No se requiere abogado. El Consejo Superior de la Judicatura va a expedir unos formatos, uno para el acreedor, para que exponga de manera fácil los requisitos del artículo 420. Ahí simplemente ya viene dirigida al señor juez, porque van a conocer hasta ahora los jueces civiles municipales. Identificar al acreedor, al deudor, determinar la obligación y de qué manera, y que ésta no esté sometida a una contraprestación. Es decir, no puede llegar, por ejemplo, una persona que celebró una promesa de compraventa, ¿ya?, y que tenga que cumplir la obligación de entregar la cosa y que esté pidiendo el pago de la suma de dinero. Se trata sencillamente de perseguir el pago de una suma líquida de dinero a cargo de otra persona. Y entonces, cuando estamos llegando frente a este proceso monitorio, y de acuerdo con la presentación que está en el proyecto aprobado por el Congreso de la República, está conformado por 3 artículos. Los artículos 419, artículos 420 y el artículo 421. El deudor tiene que existir, es decir, jamás se puede demandar a un causante, ni a los herederos como continuidad de causante, tiene que estar vivo. Segundo, se tiene que notificar personalmente, no es posible el emplazamiento. Tercero, cuando estamos hablando de estas relaciones de acreedor y deudor, el deudor que llegue a objetar total o parcialmente la relación de crédito o lo que pretende el acreedor, el mismo Consejo Superior de la Judicatura le va a entregar un formato donde exponga los hechos. ¿Qué tiene de importancia esto? Primero, si el deudor objeta total o parcialmente, se abre el contradictorio de la siguiente manera. Si hay una objeción o sencillamente se está refutando o el deudor se opone abiertamente a la existencia o a la exigibilidad o al cobro de la obligación, si es totalmente, pasa a ser un verbal sumario si es de mínima cuantía o un verbal si es de menor cuantía. Cuando la objeción es parcial, depende del acreedor de que se inicie este proceso. Porque el acreedor le puede solicitar al juez, como me reconoció parcialmente la obligación, entonces que siga adelante la ejecución por la suma que me reconoce. Cuando se objeta, ¿qué sucede? Entonces viene una pregunta: ¿a quién le corresponde iniciar el ordinario, lo que conocemos hasta ahora como ordinario, que va a ser un verbal o un verbal sumario? Le corresponde presentar la demanda al acreedor. El acreedor tiene 10 días. ¿Qué tiene esto primero, de un proceso que tiene las características propias y que es importante? El deudor no puede venir a invocar nuevos hechos ni venir a modificar los que él ya expuso. Es decir, en ese formato que él dio unas razones para no pagar total o parcialmente, se mantienen incólumes, es decir, no se modifican absolutamente para nada. Sobre eso es que se va a pronunciar la sentencia en el verbal sumario o en el verbal. Si la persona paga, como estábamos comunicando acá, el proceso se da por terminado por pago. Si la persona guarda silencio, la amonestación que hubo por parte del juez constituye título ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, en el futuro no puede tener oportunidades de proponer excepciones.
Sin embargo, por integración, como uno sabe que el proceso monitorio termina donde comienza el proceso ejecutivo, de ninguna manera para mí se puede impedir que en el futuro se alegue, por ejemplo, la prescripción con posterioridad a ese título ejecutivo. Si el acreedor no inicia el verbal o verbal sumario dentro de los 10 días siguientes, se da por terminado ese proceso. En mi concepto no se ha dicho nada en el proyecto, pero yo considero que así como hace tránsito a cosa juzgada, es decir, lo que se plantea allí en caso de que se guarde silencio o en caso de que no concurra el deudor y que presta mérito ejecutivo, de igual manera cuando se formula objeción por parte del deudor, si el acreedor no presenta demanda, en mi concepto esto tiene que constituir verdaderamente cosa juzgada. Entonces estamos frente a un proceso que es un proceso supremamente rápido, que es un proceso que tiene como finalidad obtener un título ejecutivo. ¿Qué diferencia hay entre el proceso monitorio y proceso de estructura monitoria? Tenemos un ejemplo en Colombia, el lanzamiento por ocupación de hecho. El lanzamiento por ocupación de hecho es un proceso de estructura monitoria. El querellante se comunica con el alcalde y el alcalde vence al querellado y el querellado solo es escuchado cuando se ha dictado sentencia de lanzamiento y allí no se le viola absolutamente el derecho de defensa. Sencillamente el querellado se opone o resiste la pretensión del querellante en el momento de hacer la entrega. Cuando viene el código modelo para Iberoamérica, llevó a dicho código de modelo varias pretensiones que no persiguen el pago de una suma líquida de dinero y que Colombia lo tiene en el artículo 406 actual del Código de Procedimiento Civil. Se trata del pacto comisorio, de la cláusula de mejor postor, del desahucio. Si usted ya desahució al inquilino y lo hizo conforme dice el Código de Comercio, pues concurra ante el juez y el juez profiere sentencia. Pero aquí sucede al contrario, el desahucio no sirve absolutamente para nada y se inicia un proceso donde hay una dilación verdaderamente innecesaria. ¿Qué diferencia hay entonces entre el proceso monitorio y el proceso de estructura monitoria? Que el proceso monitorio persigue de manera rápida y eficaz, sin oír al deudor inicialmente, obtener un título ejecutivo que haga tránsito a cosa juzgada. Los procesos de estructura monitoria son aquellos que no persiguen la creación de ningún título ejecutivo, pero que el contradictorio se invierte, es decir, que el deudor inicialmente es vencido. Cuando uno mira el proceso tradicional, es un proceso dialéctico, es un proceso donde hay diálogo, es un proceso donde primero hay que oír para vencer. Encuentra uno que estamos frente a un proceso monitorio que invierte lo tradicional. De manera rápida se va a obtener título ejecutivo, pero estamos frente a un proceso. Primero, en Venezuela ha dado resultados extraordinarios. Lo pueden verificar ustedes. Ningún acreedor va en Venezuela al proceso ejecutivo. Todos van al proceso por intimación, que es el mismo proceso monitorio. Dos, actualmente en España y en toda Europa, el proceso número 1 es el proceso monitorio. Y no solamente están llevando pretensiones para obtener el monitorio como título ejecutivo, sino para varias pretensiones. Ejemplo, en Uruguay, en Francia, en Italia y en estos momentos en casi toda la Comunidad Europea, en el caso del divorcio, la separación de cuerpos y separación de bienes por causal objetiva, cuando han transcurrido más de 3 años para unos países, 2 años para Colombia, con fundamentos como el de la buena fe y la lealtad procesal. Si el demandante afirma que está separado de cuerpos hace 5, 8, 10 años, pues el juez le cree y dicta sentencia. No se vulnera absolutamente ningún derecho ni el debido proceso. Llega el demandado. Si considera que es cierto lo afirmado por el demandante, simplemente firma la sentencia y queda en firme. Si considera que se le vulneró el derecho a la defensa, sencillamente dice objeto o me opongo o me leyó el demandante y se abre automáticamente un ordinario. A todos agradezco profundamente. Yo solamente invoco a Solón cuando dijo que las leyes son como las telarañas, enredan a los débiles y son rotas por los fuertes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que nuevamente nos encontramos aquí en punto de las 2 de la tarde.
jueces, abogados, señores estudiantes, señoras y señores, tengan ustedes una muy buena tarde. Cuando conversé con el doctor Carlos Colmenares, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo norte de Santander, y me hizo la invitación para dirigirme a tan excelso auditorio, consideramos que el tópico a desarrollar sería el conocimiento de las experiencias que hemos vivido en el Distrito Judicial de Cúcuta en lo relacionado con la oralidad y la descongestión. Es de anotar cómo desde el 1 de enero de 2008 se viene implementando la oralidad en materia penal. El 15 de diciembre de 2008 en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, asimismo en materia laboral a partir del 2 de noviembre del año próximo pasado. Se debe resaltar el ingreso de la especialidad civil familia para el mes de abril del año entrante y en administrativo en julio. Es de conocimiento de todos cómo dentro de las políticas del gobierno nacional se tiene como propósito llegar a la justicia al día para finales del año 2012, pero también es cierto que nos asalta la preocupación, pues a cortos 6 meses de la implementación de la oralidad en materia civil y familia, se tiene un cúmulo de procesos bastante importante. Es así como a los 2 juzgados civiles municipales de descongestión, creados con la finalidad de concluir los procesos sin trámite, no más entre los meses de agosto y septiembre del año en curso, se les ha repartido un total de 24.894 juzgados civiles municipales, presentan una carga aproximada de 3.800 procesos. Si tenemos en cuenta que el procedimiento escritural seguirá vigente hasta el mes de abril de 2012, podemos llegar fácilmente a la conclusión que para lograr el fin de justicia al día se deben reforzar con mayor ahínco las medidas de descongestión en estas áreas y en otras. Se acepta con regocijo todas aquellas reformas de índole legal que emprenda el Estado a los efectos de poder cumplir el mandato constitucional, consistente en que los coasociados tengamos una pronta y cumplida justicia. Pero se debe reflexionar cómo Colombia pasó de ser, hace muchos años, de un país rural a un urbano, teniendo hoy en día casi 46 millones de habitantes, ciudadanos todos, que de una u otra forma demandan o demandarán acceso a la administración de justicia. Y es por ello que se puede afirmar que no solo basta con el producto legislativo, sino que se hace necesario tener en cuenta diferentes factores como son el incremento de personal en la rama judicial y así poder dar una respuesta efectiva a la demanda de justicia. Igualmente, se debe analizar cómo con los acuerdos de libre comercio celebrados con los diferentes países, el desarrollo económico no solo traerá mayor empleo, celebración de diferentes tipos de negocios jurídicos en virtud de la inversión extranjera. Por lo anterior, consideramos que se debe fortalecer los factores humano, tecnológico y financiero de la rama judicial y de esa forma dar respuesta a los conflictos que se susciten al interior de nuestra sociedad. Si logramos descongestionar los despachos judiciales y fortalecemos los aspectos antes mencionados con las reformas legales que han implementado la oralidad, podríamos decir que no fue en vano el esfuerzo realizado por todos los poderes públicos para descongestionar la justicia. No debemos olvidar que el sistema oral requiere de la inmediación del funcionario judicial y viene a mi mente una conversación que sostuve con el presidente de la Sala Laboral, piloto en oralidad del Tribunal Superior de Bogotá, doctor Santander Brito, cuando me explicaba cómo habían realizado un estudio y se lo habían presentado a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se señalaba como máximo de audiencias a realizarse diariamente, desde el punto de vista humanamente posible, sería de 6 a 7, tomando solamente 40 minutos para el almuerzo. Pero es de recordar que los funcionarios judiciales debemos atender tutelas, habeas corpus, estudiar los procesos, recaudar pruebas como son testimonios, interrogatorios de parte, en fin, cualquier medio probatorio que permita dictar la sentencia. Es de anotar que la demanda de justicia es y será creciente, por ello me atreveré a decirles cómo es necesario implementar políticas desde el punto de vista de los factores humano, tecnológico y financiero. No podemos considerar en ningún momento que la oralidad va a ser sinónimo de descongestión, pues si bien es cierto, existen unos términos más cortos,
No podrá el funcionario judicial, en la medida en que se le asignen una cantidad significativa de procesos, dar respuesta a todos, pues por limitaciones humanas no será factible cumplir con el objetivo propuesto por el constituyente y el legislador. Actualmente, según la página web de la rama judicial, tenemos 10.1 funcionarios, es decir, jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, y no obstante las limitaciones del recurso humano, se está evacuando un 111%, lo cual implica el esfuerzo y compromiso que se tiene al interior de la rama judicial. Funcionarios y empleados quienes sacrifican su tiempo libre con sus familiares y hasta su salud, porque se ha vuelto común enfermedades cardiovasculares y de túnel carpiano, entre otras. No se le puede endilgar a la rama judicial y a sus operadores la mora existente. Debemos tener en cuenta cómo muchas entidades estatales atiborran de procesos a las diferentes jurisdicciones. Es así como se niega el reconocimiento de pensiones a quienes toda su vida ahorraron para adquirir sus derechos y terminan cargando en forma exagerada de procesos ya la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral o en la contenciosa administrativa. Asimismo, el ciudadano desprotegido y viendo afectados sus derechos recurre, no en pocas veces, a instaurar acciones de tutela. Con respecto al punto, el hoy ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Laboral, doctor Eduardo López Villegas, señaló en un artículo publicado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, abro comillas, la justicia laboral y de la seguridad social lejos está de ser satisfactoriamente eficiente. Los derechos sociales deben ser oportuna realidad y no lo pueden ser aquellos derechos que, como la pensión de vejez, que se estiman puede gozarse por espacio de 15 años, 7 de ellos se consuman litigando por el derecho. Ojalá las instituciones del Estado, al momento de proferir sus actos